nombre es Mario Hernández Álvarez, yo soy médico, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. En este momento coordino el doctorado entre facultades en salud pública y fui representante de los profesores en el Consejo Superior durante 4 años. Bien, y pues la idea que tengo de qué es el Consejo Superior es la que deberíamos tener finalmente todos los que pertenecemos a esta comunidad universitaria, porque es el órgano supremo de decisiones político-administrativas, académicas, si usted quiere llamarlo así, de la universidad, y no saber qué es el Consejo Superior y para qué sirve es no vivir en la universidad. Es prácticamente pensar que esto es simplemente una tienda abierta donde yo vengo y compro unos servicios de educación y me los consumo, una cosa de ese estilo. No. El Consejo Superior Universitario es la instancia de decisión máxima de la universidad, donde se definen todas las reglas, absolutamente todas las reglas que tienen que ver con la vida universitaria. Entonces es importante que le demos el lugar que se requiere pues, para vivir en la universidad y saber qué hacemos en ella. Bien, como es una instancia político-administrativa y académica, es importante que también veamos que allí en el Consejo Superior se expresa la forma como se define el gobierno universitario prácticamente. Y precisamente su conformación ha sido objeto de debate público e interno de hace muchos años. El Consejo Superior finalmente fue establecido en el marco de la Ley 30 del 92, que es la Ley General de Educación Superior, con una parte específica que permitía que la Universidad Nacional, por ser una universidad pública, estatal, del orden nacional, pero autónoma, no dependiente de ninguno de los 3 poderes del Estado, ¿sí? Poder judicial, legislativo y ejecutivo, pero tiene el mismo rango de un ministerio o del Congreso de la República. Es que eso no lo hemos introyectado bien. Creemos que es que la Universidad Nacional es una gran empresa ahí que anda vendiendo servicios. No, es la universidad del Estado colombiano, por constitución, por ley, y tiene su reglamento propio que se llama el decreto 1210, es un decreto ley presidencial 1210 del año 93. Entonces, sí, lo que tenemos es, en esa estructura, el órgano superior de gobierno universitario es el Consejo Superior. Ahora, decía que esa composición del Consejo estaba en debate porque de tiempo atrás hemos dicho que un gobierno universitario autónomo de una universidad pública del orden nacional debería ser lo más democrático posible. Es decir, debería expresar al máximo la composición de la comunidad universitaria, ¿sí? En principio, y tener alguna representación de los sectores de la sociedad. Algo así, una cosa muy amplia que permita efectivamente tomar decisiones de la manera más democrática. Pero no quedó así. En el decreto 1210 quedó constituido el Consejo Superior de una manera que no representa realmente de manera mayoritaria a la comunidad universitaria. ¿Y por qué lo digo? Fundamentalmente porque está constituido por 9 personas, de las cuales uno no tiene voto, es el rector de la Universidad Nacional, tiene voz pero no tiene voto. Lo preside el ministro o la ministra de Educación de turno. O su delegado. O su delegado, que habitualmente puede ser viceministro, pero que en todo caso marca ya una visión de cuál es el máximo ente de regulación allí, puede ser el gobierno, y entonces de alguna manera siempre ata a la universidad a las políticas nacionales a través del Ministerio de Educación Nacional, quien preside, cosa que me parece a mí no debería necesariamente ser así. En otras universidades no preside el ministerio, es mucho más autónoma la composición del gobierno universitario. Después vienen delegados nombrados por el presidente de la República. Luego sigue habiendo más y más incidencia. Así se diga que es que el presidente no está llamándolos todo el tiempo a incidir en sus decisiones. Pero, por ejemplo, allí está un ex o un egresado más bien de la Universidad Nacional que el presidente, alguna vez el presidente Uribe nombró, y ahí se ha quedado los últimos 10 años, cosas de ese estilo.
así sea egresado de la universidad, ¿cierto? Sí. Pero uno tiene ahí sus preocupaciones. Por otro lado, un delegado directo del presidente, que habitualmente viene del sector privado, supuestamente para hacer una mayor articulación con las otras instituciones del sector privado, ¿no? Cosa que pues uno no entendería bien por qué eso es más democrático. Eh, Tiene también un delegado del CESU, realmente, que es el Consejo de Educación Superior, Consejo Nacional de Educación Superior, y un delegado, ahí van cuatro, ¿no? Por ahora, y un delegado del Consejo Académico, que habitualmente es un decano. ¿Mm? Entonces, bueno, allá vamos a, supuestamente es de la comunidad universitaria, pero es un decano que cumple funciones académico-administrativas. Bien. Los únicos dos representantes que son directamente elegidos por la comunidad universitaria son el representante profesoral y el representante estudiantil. ¿Mm? Me falta uno que no recuerdo bien quién es. El representante de los rectores. Ex rectores, exactamente. Que pues uno podría decir es un miembro también de la comunidad universitaria. En cierta forma, la forma como se elige ese ex rector es entre rectores solamente, y por tanto, o ex rectores, y eso pues hace una visión muy reducida. El hecho es que si usted tiene en cuenta la composición completa del Consejo, pues hay mucha presencia del sector gobierno, ¿sí? Tiene presencia allí con sus delegados, alguna presencia de personas ligadas a la administración académica, bien sea como decano, como rector o ex rector, y solamente dos miembros de comunidad universitaria, que son mayoría de todos modos en la vida universitaria. Claro. Es poco realmente, si se compara con otras composiciones de otros consejos en otras universidades públicas de América Latina, pues es muy reducido realmente la participación directa de las comunidades. Y eso hace entonces que predomine, ¿cierto? Predomine una visión más bien institucional, poco pues ligada muy fuertemente a la política nacional de educación superior. Si la política es de privatización, pues entonces toca adaptarse a la privatización tal cual como ha venido pasando en los últimos 20 años. Y entonces pues eso delimita mucho la autonomía universitaria. Y pues sinceramente creo que eso debería cambiar, solo que pasa por una transformación de la estructura general de la universidad y ese decreto 1210 que parece inamovible. Pues si uno quiere realmente transformar la educación, pues tendría que pensar en toda su normatividad, no solamente en lo que queda por debajo, ¿cierto? En la operación de la política pública. Pero eso no lo hemos logrado y creo que ese es un problema muy fuerte de la educación superior en este momento. Entonces, en su opinión, profesor, ¿habría también problemas de comunicación entre el Consejo Superior Universitario y la comunidad universitaria en general, en la medida en que no hay esa representatividad de lo que son la mayoría de estudiantes, de profesores, de trabajadores, y esto efectivamente hace que haya una toma de decisiones limitada? Sí, pues digamos que hay un debate, insisto, en el tema de qué tanto cabe la democracia en la academia. Y eso apareció justamente en uno de los boletines de la Asociación de Profesores Universitarios de final del año pasado, en que hay un sector de la universidad que cree que no cabe exactamente una visión democrática en la academia, porque la academia es jerárquica, la academia es del conocimiento, quien más sabe mejor decide, cosas de ese estilo. Y otros pensamos, bueno, y por eso entonces no debe haber una representación muy fuerte de toda la comunidad universitaria, sino más bien una especie de sabios que están allá decidiendo sobre todo el mundo, porque esos son los que mejor conocen y más experiencia, cosas de ese estilo que son bastante pues, jerárquicas, ¿no? Una visión muy jerárquica y tecnocrática además de la democracia. Otros pensamos que no, que efectivamente hay que, en la universidad pública hay que construir democracia, hay que formar a los ciudadanos llamados estudiantes, profesores, trabajadores, todos como ciudadanos del país, en una universidad pública y del Estado, que pretende ser Estado Social de Derecho, formarlos en democracia. Y formarnos en democracia significa aprender a votar, aprender a decidir, aprender a deliberar, sobre todo deliberar, ver distintas posiciones y hacer vital, digamos, la diversidad académica y política de una universidad como esta que es pública.
y preferiríamos entonces tener mucha más representatividad en todos los niveles y más participación en las decisiones en todos los niveles. Luego imaginamos un gobierno universitario mucho más colegiado y mucho más participativo, con comunidad universitaria activa y presente en las decisiones cotidianas. Son dos visiones completamente distintas de gobierno universitario y pues ha predominado sistemáticamente desde hace muchos años la primera, jerárquica, autoritaria en cierta forma, y muy restringida del debate y de la democracia en la universidad. Y eso es lo que se expresa entonces hoy en día en el Consejo Universitario y en toda la dinámica de gobierno universitario de Eres Abajo. Entonces, en su opinión, ¿también habría problemas en la forma como el CSU se retroalimenta de otras instancias, como serían las vicerrectorías, las direcciones de bienestar, por ejemplo, dirección académica, las decanaturas, los consejos de facultad? Habría también ahí una serie de dificultades. ¿Cuál sería su opinión personal? Sí, mire, la experiencia muy concreta de cómo funciona el CSU. El CSU, en últimas, dice: aquí yo tengo al rector, que representa la máxima autoridad ejecutiva, si usted quiere, ¿sí? El administrador se llama rector, entonces él me informa aquí, yo no tengo que hablar con nadie más. Y segundo, están miembros de esa comunidad ya suficientemente representados. Por ejemplo, el decano, que va por el consejo académico, un estudiante y un profesor. Entonces, que sean ellos los que entreguen aquí sus iniciativas como comunidad universitaria, y la autonomía institucional reposa en el Consejo Superior. Esa es la lógica que funciona hoy, ¿sí? De manera que no necesita comunicarse con nada más. El estudiante y el profesor son los que tienen que llevar allá posiciones. Ahora, como es uno solo, entonces es muy difícil que ese uno solo sea capaz de presentar todas las posiciones, ¿cierto?, que se dan dentro de la universidad entre estudiantes o entre profesores. Y tiende a pasar que entonces el que gana, de alguna manera, termina llevando la posición de su sector, ¿cierto? Y es muy difícil, sinceramente, es muy difícil que haya una muy buena presentación de todas las posiciones. Yo intenté hacerlo muchas veces y aún así se me decía que yo estaba demasiado sesgado, ¿sí? Que tenía una posición tremendamente retardataria, izquierdosa, una serie de cosas, calificativos muy desagradables que tuve que vivir ahí en el consejo y todavía se viven, por el hecho de no estar de acuerdo con, bueno, las cosas que habitualmente se presentaban allí, que son de la política nacional de privatización y de sostenimiento, autosostenimiento de la universidad. Bueno, me puse sistemáticamente a las estrategias que iban por ese lado. Y entonces eso era simplemente que yo iba en contra de la universidad y representaba solo un pequeño sector de profesores, mientras que el resto no quedaban representados a través de mis intervenciones, cosas de ese estilo. Claro. Y es por la restricción tan fuerte que hay de la representación de profesores y estudiantes en un espacio de estos. Entonces, fíjese, hay un distanciamiento y simplemente unos canales muy restringidos de comunicación con las otras instancias. Consejo académico, pues que es una instancia muy importante, que también debería cambiar, es muy restringida la participación de profesores y estudiantes. Y los consejos de facultad, consejos de sede y consejos de facultad, que también son de un representante o dos representantes, eso es muy poco. Claro. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuáles serían los retos que usted vería a una representación estudiantil entrante para el próximo periodo de sesiones del Consejo Superior Universitario? Pues mire, yo sí creo que no solo para estudiantes, si el representante estudiantil tiene que realmente recoger por lo menos la visión, así sea muy diversa y confrontado, lo que sea, pero es su obligación recoger la visión de los estudiantes y canalizarla, ¿cierto? Llevarla lo más clara y lo más directamente posible al Consejo Superior. Pero creo que ahí hay un par de retos que son ineludibles, digamos. Uno es el tema de la financiación de la universidad pública. Es decir, yo sí creo que seguir por la ruta que vamos es cada vez más asimilarnos a lo que pasó con salud. Yo trabajo salud, políticas de salud, sistema de salud. Y la Ley 100, que produjo esa transformación estructural del sistema, lo que hizo fue ampliar la participación del mercado en toda la prestación, en el aseguramiento, en toda esta cosa. Ahora es simplemente un gran negocio de empresas que compiten entre sí con una regulación que establece el Estado desde arriba. Nada más, el resto es competencia y mercado, bueno, competencia regulada, pero al fin y al cabo mercado. Hacia allá vamos en educación superior.
Entonces, esa discusión hay que darla, pero no es solo del Consejo Superior. Es decir, no es el representante allá peleando solo con el resto, con los otros 6 delegados, ¿sí? Porque a veces se encuentra, a veces no, con el representante profesoral, sino es una discusión de toda la sociedad, de toda la comunidad universitaria y de cara a la sociedad colombiana en un proceso de construcción de paz, pues. Es decir, ¿cuál es el lugar de la educación superior? Entonces el financiamiento no es simplemente ir y pedirle al ministro o a la ministra, ay, deme más plata. No, es un debate público, nacional, en construcción de sociedad en paz, y el representante estudiantil tiene que entrar en esa lógica tratando de canalizar toda la visión de los grupos distintos de estudiantes y de sectores estudiantiles que hay en la universidad. Así que ese es el primer reto fuerte, digamos. Y el segundo es el del cambio de reglas de juego en el ejercicio del gobierno universitario. Yo creo que hay que dar esa discusión otra vez, ¿sí? Como estamos siempre, siempre, el gobierno de turno va a decir con quién quiere gobernar la universidad, siempre. Acaba de pasar, ¿cierto? Es decir, se abrió una posibilidad de bueno, encontrar posiciones diferentes de la universidad sobre el gobierno y sobre la financiación, sobre toda esta cosa. Un sector importante de la universidad, de estudiantes y de profesores, pues quería cambiar, quería profundizar una cosa, y otro sector definitivamente no. Bueno, pues ganó el sector más cercano al gobierno. Se expresó de una manera muy sencilla. La viceministra de momento claramente les dijo, señores consejeros, dejemos aquí de debatir más entre esos distintos candidatos que hay, gobernamos mejor con el profesor Mantilla. Y finalmente 6 votos contra 2, así de sencillo. ¿Sí? Entonces eso pasa justamente por una falta de autonomía y una falta de gobierno democrático, realmente democrático en la universidad. Para construir democracia hay que reconocer las diferencias, hay que profundizar y analizar las posiciones, y en la deliberación ir construyendo efectivamente pues caminos en una comunidad que es muy diversa y muy compleja. Eso sería un laboratorio de paz. La universidad podría ser un laboratorio de paz, pero si cambian las reglas, ¿cierto?, de gobierno universitario, eso significaría un cambio en el Estatuto General, un cambio en el Decreto 1210, y ojalá pudiéramos transformar la Ley 30 pues, para hacer el debate más general de cuál es la educación superior pública que necesitamos para este país. Claro. Finalmente, profesor, ¿qué inquietudes o qué preguntas le plantearía a usted, y basado en su experiencia, a los candidatos estudiantiles a la representación ante el CCU? Sí, no, yo les preguntaría claramente, bueno, ¿usted cómo ve la financiación de la universidad pública y en particular de la Universidad Nacional? Tienen que decir cómo lo están entendiendo, cómo se proyecta esto, qué lugar ocupa Serpilo Paga, el programa de Serpilo Paga, cuál es su posición respecto de eso, ¿sí? Toda esta cosa debería ser discutida de esa manera. Segundo, también sobre la democracia y gobierno universitario. ¿Cuál es su visión de la democracia en la universidad? ¿Considera que debe seguir siendo jerárquica, el que más sabe más decide o mejor decide? ¿O considera que puede haber realmente una apertura y un laboratorio de construcción de democracia en la universidad? Cosas de ese estilo. Tercero, el tema de cómo resolver el asunto de la infraestructura de la universidad. ¿Seguimos endeudándonos? ¿Sí? ¿Vamos a endeudarnos cada vez más para pagar esa deuda con recursos que producimos en venta? Eso no es entrar claramente en una empresarización, una privatización de facto. O exigimos del gobierno nacional, ¿sí?, una serie de partidas presupuestales claras para mejorar esto que es un patrimonio de la nación. Es puro discurso lo que aparece ahí en el texto. Patrimonio de la nación significa que es la nación la que asume el cuidado, la conservación, la restauración de este patrimonio. No es la universidad como una empresa cualquiera que se endeuda y después con las deudas se quiebra y se vende, ¿sí?, que es un poco la tendencia a donde vamos. Entonces, bueno, preguntas de ese estilo deberían ser estratégicas, fundamentales para un candidato a la representación estudiantil.